Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis Jacobo y en este video vamos a hablar sobre el fondo de amortización. Y bueno, el fondo de amortización básicamente es un ahorro que se hace periódicamente por depósitos, digamos que de la misma cantidad. Y bueno, por lo general este depósito, este ahorro se realiza con el fin de liquidar una deuda que está a futuro, ¿no? Entonces, en este fondo, la diferencia con la amortización es que dicho fondo genera intereses a nuestro favor. Y en cambio, en la amortización normal, existen intereses, pero que son en nuestra contra. Y en este video como tal, vamos a resolver primeramente un problema utilizando la fórmula. Y posteriormente vamos a llenar la tabla, que sea una tabla que tiene diferentes columnas. Dichas columnas las vamos a ver a detalle una vez que lleguemos ahí. Y bueno, para empezar con esto, primeramente vamos a ver los conceptos básicos. Una primera definición del fondo de amortización textualmente son acumulación de depósitos periódicos para liquidar una deuda futura. Después tenemos el monto, que en sí el monto representa la deuda futura que se tiene que pagar y acumular en el fondo de amortización. Y básicamente consiste en la cantidad que nosotros queremos llegar a ahorrar dentro de ya sea una cuenta de inversión o una cuenta de ahorros. El siguiente concepto es el saldo. Y bueno, es el saldo acumulado de los pagos más los intereses generados, por lo que al final de dicho saldo será igual al monto. Y básicamente el saldo pues podría ser lo que nosotros tenemos en alguna cuenta de débito, que conforme vayamos depositando nuestro saldo va a ir creciendo hasta el punto de llegar a juntar lo que queremos juntar. El siguiente concepto es la tasa de interés, que es el porcentaje de interés ganado, básicamente por mantener el saldo en la cuenta. El siguiente concepto es el interés, y pues en sí lo mismo que la tasa, solo que ahora está representado en pesos. El periodo es el tiempo entre el momento en que se inicia el fondo hasta que se acumula el monto esperado. Y bueno, ahora sí, vamos a resolver un problema del fondo de amortización. Pero antes hay que ver la fórmula que estamos utilizando. En sí, la fórmula es R es igual a M por I. Todo eso dividido entre 1 más I a la N menos 1. En esta fórmula tenemos que renta o R es igual a renta, que vendría representando lo que es el depósito mensual, y M sería nuestro monto o nuestra deuda futura, que básicamente sería la cantidad que nosotros queremos juntar o ahorrar. La I representa nuestra tasa de interés y N es el número de periodos, o también se puede decir que es el número de depósitos que se estarán haciendo a la cuenta. Ahora bien, tenemos el siguiente problema, que como tal dice lo siguiente: la empresa tiene una deuda de 100,000, la cual se pagará al cabo de un año, por lo que decide crear un fondo de amortización con depósitos bimestrales en una cuenta que le da un rendimiento de 12% anual convertible bimestralmente. Y nos preguntan de qué cantidad tendrán que ser los depósitos para acumular los 100,000 de la deuda al cabo de un año. Ahora sí, una vez que ya terminamos de leer el problema, procedemos a identificar los datos. En primera instancia, lo primero que nos dice
nos mencionan que tiene una deuda de 100,000 pesos y esta se pagará al cabo de un año. Como es una deuda que se pagará en un futuro, directamente esta cantidad la tomamos como nuestro monto. Después seguimos leyendo y nos dice que se decide crear un fondo de amortización con depósitos bimestrales. Lo que nos dice que son bimestrales, si bien no es un dato directo, es información que nos va a servir posteriormente para identificar nuestros datos. Y nos mencionan que se estarán depositando en una cuenta que le da un rendimiento del 12% anual, convertible bimestralmente. Y este es otro dato, que es la tasa de interés, y nos menciona que es del 12%, pero también nos dice que es convertible bimestralmente y por lo tanto vamos a transformar nuestra tasa anual, la vamos a convertir en una tasa bimestral. Como sabemos, en un año son 12 meses y por lo tanto serían 6 bimestres. Por lo tanto, para transformar nuestra tasa, lo único que vamos a hacer es dividir el 12% entre 6. Eso para transformarla a una tasa bimestral, que sería del 2% bimestral. Y bueno, seguimos leyendo. Se abre la pregunta y nos menciona de qué cantidad tendrán que ser los depósitos para acumular los 100,000 de la deuda al cabo de un año. Dentro de la pregunta pues viene la incógnita, que sería la renta, o la cantidad que sea la renta, o la cantidad que se estará depositando cada bimestre. Pero también al final nos dicen que es al cabo de un año. Por lo tanto, un año sería nuestro periodo. Y aquí algo importante, volvemos a esta información que nos dice que son bimestrales. Nos dice que los depósitos son bimestrales y además nuestra tasa la tenemos también de manera bimestral. Por lo tanto, nuestro periodo de igual manera lo tenemos que transformar a bimestres. Y como mencionamos, en un año hay 6 bimestres. Por lo tanto, nuestro periodo serían 6 bimestres, que también se puede decir que son 6 depósitos que se están realizando en este fondo de amortización. Y bien, ya tenemos nuestros datos y mencionamos que la incógnita que estamos buscando va a ser nuestra renta. Ya con nuestros datos procedemos a utilizar la fórmula que vimos hace unos momentos. Y bueno, en sí únicamente es cuestión de sustituir los datos que obtuvimos en dicha fórmula. Primeramente, nuestra M dijimos que era de 100,000. Después tenemos nuestra tasa, que es del 2% bimestral. El porcentaje lo cambiamos a decimal y sustituimos en la fórmula. Y ya por último tenemos que nuestra N es igual a 6 bimestres. También lo sustituimos en la fórmula. Bueno, primeramente vamos a resolver la multiplicación del numerador. Y tenemos que 100,000 por 0.02 nos da un total de 2,000. Y también lo que hicimos fue simplificar el paréntesis. Ahora bien, ahora sigue resolver nuestra potencia, que es 1.02 a la 6. La resolvemos y nos da que 1.02 a la 6 es igual a 1.1262. Procedemos a resolver la resta que se encuentra en el denominador y nos queda una división que sería de 2000 entre 0.1262. Y una vez resuelta dicha división, nos da el total de la cantidad de nuestros depósitos bimestrales, que en este caso sería de 15,852.58. Dicha cantidad yo tomé en cuenta 5 decimales,
que eran todas las que salían en la calculadora, más que nada para tener cifras exactas. Y bueno, así estaríamos resolviendo un problema, o así estaríamos encontrando la renta de dicho problema utilizando nuestra fórmula. Ya una vez teniendo todos los datos, ahora sí procedemos a llenar la tabla del fondo de amortización. Y bueno, ahora procedemos a llenar la tabla del fondo de amortización. Y para esto nos traemos los datos, ya incluida la renta o el depósito bimestral que obtuvimos con la fórmula. Y bueno, esta sería nuestra tabla. La primera columna sería el periodo, que básicamente nos mencionan el número de depósito. Después tenemos la columna de depósito, y en esta columna sería lo que vendría siendo la renta bimestral, que son los 15.800 que obtuvimos. Después sigue la columna del interés. Estos intereses son los intereses que nosotros estamos ganando en cada periodo. Y después tenemos la columna que se llama suma de fondo, y básicamente la suma de fondo sería la suma del depósito más los intereses ganados. Y por último tendríamos la columna del saldo, que básicamente pues sería el saldo que nosotros tenemos ya en nuestra cuenta en el fondo de amortización. Y bueno, ahora sí procedemos al llenado. Primeramente vamos a llenar el periodo, que en este caso, como son 6 bimestres, vamos a llenar del 1 al 6. Después, como les mencioné, en la columna del depósito es nuestros depósitos que nosotros estaríamos haciendo, y pues en todos los casos son depósitos de la misma cantidad. Después, los intereses. Dichos intereses se calculan multiplicando el saldo anterior por la tasa de interés. En este caso, como estamos en el periodo número 1, no tenemos saldo anterior. Por lo tanto, dicha columna o dicho espacio en el primer periodo se va a dejar en blanco, o lo que viene siendo el mismo se va a dejar en ceros. Y bueno, la fórmula es saldo anterior por la tasa de interés. Después, para la suma del fondo, como les mencioné, aquí se suma lo que viene siendo el depósito más el interés. Y en este caso se suman los 15.000 del primer depósito más los intereses, que bueno, en este caso dijimos que son 0. Por lo tanto, nuestra suma de fondo va a ser igual a 15.852. Después tenemos el saldo. En dicho saldo vamos a sumar al saldo anterior la suma del fondo, es decir, lo que obtuvimos en esta columna. Y nuevamente, como no tenemos saldo anterior, va a ser igual a 0. Y a esto le vamos a sumar nuestra suma de fondo, que son los 15.800, y por lo tanto nuestro saldo del primer periodo va a ser igual, de 15.852. Y ahora nos vamos con nuestro segundo periodo. Aquí ya va a ser diferente, ya que en nuestro segundo periodo sí vamos a tener un saldo del periodo anterior. Por lo tanto, como les mencioné, el interés es igual al saldo anterior por la tasa de interés. Nuestro saldo anterior dijimos que son 15.852, y eso lo vamos a multiplicar por la tasa que nos brinda la cuenta. Y bueno, a multiplicar los 15.000 por nuestra tasa bimestral, que es del 2%, obtenemos un interés de 317.05. Seguimos con la suma del fondo,
y básicamente es el depósito más los intereses, es decir, nuestro depósito bimestral, que son los 15.800, más los intereses que se generaron, que son los 317.05, que aquí está. Al momento de hacer la suma nos da un total de 16.169.63, y esa sería nuestra suma de fondo del periodo 2. Luego, para nuestro saldo del mismo periodo 2, lo que vamos a hacer es sumar el saldo anterior más la suma del fondo, que en este caso serían los 15.800 del periodo anterior más nuestra suma del fondo del periodo actual. Entonces, al sumarlo nos da una cantidad de 32.022 pesos con 21 centavos. Y bueno, ya para los próximos periodos básicamente es repetir las fórmulas para cada columna o para cada celda. En el periodo 3, pues para los intereses vamos a multiplicar el saldo anterior, que son los 32.000, por nuestra tasa de interés, y nos da unos intereses de 640.44. Para la suma del fondo, como dijimos, es el depósito más los intereses, y esto nos da un total de 16.493. Y luego para el saldo vamos a sumar el saldo anterior, que son estos 32.022 pesos, y lo vamos a sumar más la suma del fondo de nuestro tercer periodo, que son estos 16.493. Y ya aplicando la suma tenemos un total de 48.515.24. Ahora pues ya para los intereses del periodo 4, pues multiplicamos el saldo anterior, que son estos 48.000, por nuestra tasa de interés. Aquí está, lo multiplicamos por 0.2 y nos da 970.30, que serían nuestros intereses del cuarto periodo. Para la suma del fondo, pues sumamos estos 15.800 más los intereses, que en este caso serían de 970.30. Al hacer la suma nos da un total de 16.822, que sería nuestra suma del fondo del periodo 4. Para el saldo, como dijimos, sumamos el saldo anterior más la suma del fondo. A 58.000 le sumamos estos 16.800 y nos da un total de 65.338.13. Posteriormente nos vamos a los intereses y tenemos que 65.338 por 0.2 nos da 1.306.76. Luego para la suma de fondo sumamos estos 15.000 de aquí más estos 1.300 de aquí y nos da 17.159. Después, ya para el saldo, lo que hicimos fue sumar a estos 65.000, sumarle los 17.000 de la suma del fondo, que aquí está la operación. Al sumarlo nos da un total de 82.497.47, que son estos mismos de acá. Para el último periodo pues hacemos lo mismo. Los intereses multiplicamos los 82.000 de aquí por 0.02, aquí está la operación, y nos dan unos intereses de 1.649. La suma de fondo pues es la suma del depósito más los intereses, y el saldo pues es la suma del anterior más la suma del último periodo. Y bueno, aquí como podemos ver, ya al finalizar el sexto periodo, que ya es el final, nosotros aquí podemos observar que el saldo ya es igual a lo que nosotros queríamos llegar, y por lo tanto ya se puede decir que ya concluyó nuestro fondo de amortización
y ya está listo para liquidarse la deuda que se tenía pendiente. Y bueno, hasta aquí sería todo por el tema del fondo de amortización. Por mi parte sería todo. Cualquier duda que tengan me la pueden comentar y yo con gusto se la resuelvo. Y bueno, sin más por el momento, espero que tengan buen día. Hasta luego.